Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Qué tal les fue en la tormenta? ¿Todos bien? Espérense, que eso es un poquito nomás, Aquí en Memphis se pone bien tremendo todo a veces, ¿no? Ya ver los que nos ha ido en las tormentas de nieve, ha estado difícil, pero gloria a Dios por que nos cuidó, aunque muchos de ustedes yo creo saben, ¿no? En los lugares de Mississippi, al sur, al norte, estuvieron algunos tornados. No sé cuántos de ustedes tengan familia, pero no es algo agradable, hermanos, ¿ok? No es algo agradable pasar por esas circunstancias, pero pues Dios ha tenido a bien nosotros estar aquí con bien. Un poquito de granizo en algunos lugares, fuertes vientos, y no sé qué más pasaron cada uno de ustedes, pero espero todos estén bien en casa y bueno, gracias a Dios que nos pudo guardar. Amén. ¿Cómo están todos? Qué guapos se ven todos ahora, qué hermosos. No, y no es por cómo se vistió, es por Cristo, Cristo que resplandezca en nosotros. Amén. Yo sé que usted hace lo más posible por verse guapo, pero con Cristo pues lo tenemos todo, ¿verdad? ¿Qué le parece si me acompaña a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6? Vamos a hacer temas individuales y uno de los temas que estamos viendo en cuanto a entre semana de nuestra pongo mi mente en lo que es nuestra declaración de fe, nuestras convicciones. Estamos hablando acerca de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Estamos viendo que la palabra es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Los que estamos viniendo los jueves sabemos que la palabra de Dios para un hijo de Dios, para un cristiano, es nuestra regla de fe y conducta. O sea que la tenemos por máxima autoridad dentro de la iglesia y claro, al que la inspiró. ¿Quién la inspiró? Toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Sí lo cree así? Entonces es lo que nos tenemos. Entonces a través de los mensajes que hemos estado hablando los jueves, que usted lo puede ver por ahí por YouTube si quiere alcanzarnos por ahí. La idea es que vengan, pero si no puede por causa de emergencia familiar, trabajo, pues conéctese, vea de qué es lo que creemos, nuestras convicciones y la declaración de fe en YouTube, Facebook. Ahí mi hermano ha puesto los anuncios donde estamos y usted puede entender qué es nuestra regla de fe y conducta, quién es Dios. Dios es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Dios es espíritu infinito, inmutable, inescrutable en su ser, sabiduría, verdad y todas estas cualidades y el carácter de Dios hemos estado viendo. Y con respecto a eso se me vino un mensaje para poder compartir. Con respecto a quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, por qué nosotros como cristianos, si ustedes se dan cuenta, usted llega a una iglesia cristiana y no hay decoraciones alrededor. Y muchos cristianos todavía se espantan y dicen, ¿por qué no hay ni una cruz en su iglesia? ¿Sí me explico? Entonces, porque adoramos a un Dios. Y ese problema no lo venimos cargando en los últimos siglos. El pueblo de Israel era criticado por eso, por las demás naciones. Es que ustedes oran a un Dios que no lo ven, ¿sale? Y eso fue de generación en generación. Y pues bueno, pues es que solamente Dios les bastaba, ¿sí o no? Dios era el único. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Salieron con una nube de día y una columna de fuego de noche y los guiaba y Dios iba con ellos. Entonces vemos de que ¿quién conoce realmente a Dios? Es el tema de esta tarde. ¿Quién realmente conoce a Dios? Y primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, vamos a entender un poco. A lo mejor puede ser desde una vez, lo digo, lo advierto, puede ser un mensaje fuerte o puede ser para otros un mensaje de que ya me la sabía, ya. O para otros puede ser un mensaje de que Dios realmente me ha estado buscando. Dios realmente me ha estado llamando. Dios es un mensaje de confrontación, pero también de alivio, también de un bálsamo para nuestras vidas, de quién conoce realmente a Dios. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Voy a leer la lectura. Si nos ponemos de pie un momento, por favor, en reverencia a la palabra. Vamos a hacer ejercicio. Cada vez que digo una lectura se va a parar, se va a sentar. No se crean, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Pero por reverencia a la palabra, todos nos ponemos de pie con su Biblia en la mano. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Fíjense que el capítulo 2, ¿todos lo tienen? Si no, mi hermano lo tiene ahí. Quiero que pongan atención a esta parte. El versículo 1 empieza con una palabra muy tierna. ¿Sale? Que dice, hijitos míos.
hijitos míos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces va a aguantar el mensaje. Amén. No se crea. Fíjense lo que dice el versículo 3. Ya que vimos un poquito 2:1, el versículo 3 dice: y esto sabemos que nosotros le conocemos, dice Juan, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ¿cuántos dicen hoy en día? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, dígalo fuerte, mentiroso, y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda, diga conmigo, el que guarda su palabra. Por eso es que dije al principio, tenemos la palabra como nuestra regla de fe y de conducta. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y por favor te pido algo ahí en tu lugar. En una manera de intercesión, póngame en las manos del Señor. Porque así como usted es humano, yo también soy humano. Yo también tengo muchos defectos. Yo también necesito del Señor como cada uno de ustedes. Cada simple día que pasa, soy un siervo inútil. Y lo único que deseo y que queremos en esta iglesia es que menguemos para que Él crezca. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por estos oídos que tú pones aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el lugar y alguna palabra, algún mensaje que tú tengas para nosotros, que cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, jueves, viernes, tú tienes algo para nosotros. Porque para nosotros tu palabra es el pan de vida y tu palabra es el agua que sacia nuestra sed. En esta tarde, Señor, te ruego por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Si vienen buscando algo, Señor, que vengan buscándote a ti, Señor. Que vengan buscando tu palabra, que vengan buscando tu paz, tu gozo, pero también que vengamos buscando, Señor, ese alineamiento que necesitamos, apegados a tu palabra, que a veces va a doler, que a veces va a confrontarnos, Señor. Pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida y de vida eterna, Señor? En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Y el pueblo de Dios dice: ocupe su lugar, hermano. Y mientras va ocupando su lugar, toque a la persona que está a su lado y dile que Dios te bendiga. Pero genuinamente, Dios te bendiga y prepárate porque Dios te va a hablar. Aquí sí no va a ser de que, ándale, que ahí te hablan. No, es individual. Fíjense que dentro de muchos seres humanos, hoy en día, dentro de la humanidad, esté de acuerdo usted o no, existe un fuerte deseo y más ahorita con esta generación de que ha entrado las redes sociales. Estamos, todo lo que es las redes sociales, pero existe un deseo muy fuerte de ser conocidos y conocer a otros. Dentro de un grupo muy pequeño o grande del grupo de cristianos, hay un grupo de cristianos solteros que buscan en páginas pareja, que bueno, está bien, no hay problema. O algunos hacen eventos masivos de jóvenes para poder tener y ser conocidos y poder congeniar con alguna pareja. Eso es en el ámbito normal de ser conocidos, de conocer a otras personas. Pero más importante es aún, y también que gran parte del grupo cristiano o de los evangélicos, aquellos que conocen o quieren conocer a Dios, es de conocer algún día a su Creador. ¿Cuántos dicen amén? Sea como el más deseo más íntimo y más hermoso que tenemos es de que Cristo venga y no conozcamos la muerte, ¿verdad? Nadie quiere morir. Nadie quiere pasar por ese tipo de cosas. Entonces por eso ahorita Señor, ya ven que no quiero perecer. Pero de alguna u otra forma, aún mucha gente, si no profesa conocer a Dios, pues también un día conoceré. O sea, no importa cómo esté mi vida, no importa que sea una persona con un desorden en mi vida, y todo eso, pues algún día conoceré a mi Creador, dicen ellos, ¿verdad? Pero en la actualidad estamos siendo bombardeados, mis amados hermanos, con anuncios que prometen muchas formas de satisfacer nuestros deseos personales. Muchas cosas como el saber más, el tener más y ser más conocidos. Por eso tantas redes sociales que pues, no se cansan de sacar cosas nuevas y mantenernos entretenidos y de dejarnos notar. ¿Cómo dejarnos notar? Bueno, las redes sociales, de alguna u otra manera, yo no soy tan amante de las redes sociales, le confieso eso, tan así como que sí me gusta ver una que otra, pero no es tanto ni tampoco ser conocido
como decía alguno, una canción viejita que yo solo quiero pegar en la radio, decía. No sé cuántos la escucharon, pero algunos solamente quieren pegar ahorita en las redes sociales, hacerse famoso por las redes sociales, tiktokeros, youtuberos y todo eso. Yo no estoy muy copartícipe de eso, pero sé que también está el otro lado, que podemos ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ser de mucha bendición llevando mi ministerio, que me conozcan a mí o que conozcan a Cristo. Ese debe ser el punto de las redes sociales. Claro que si tienes algunas vacaciones es bueno. Tampoco voy a entrar en el legalismo, pero tampoco voy a entrar en el libertinaje, para que conozcan tu ministerio, conozcan tu poder o conozcan la unción que tienes. No, pero muchos en las redes sociales están buscando los likes, los views y monetizar. Hello, como iglesia o como personas o como negocios, bueno, eso déjeselo al mundo, pero compartir el mensaje de salvación siempre debe ser de una manera gratuita. Punto. Amén. ¿Estamos? Esa es mi humilde opinión, pero bueno. Sin embargo, el mundo, las promesas vacías que vienen del mundo nunca podrán satisfacer de la manera que nos pueden satisfacer conocer a Dios. Y más aún, ser conocidos, ¿por quién creen ustedes? Por el Creador, por el que te creó a ti. ¿Qué pasaría si tú vas con tu carro Ford, tu Mustang, tu convertible y todo, y te encuentras con el Creador de la Ford? O sea, te sorprendería y te diga, yo conozco cada parte de este carro. Imagínate, ¿no? ¿Qué dirías tú? Qué bendición, ¿verdad? Pero no. ¿Qué me dicen acerca de Dios? Satisfacernos en conocerlo, pero más aún ser conocidos por Dios. ¿Cuántos quieren ser conocidos por Dios? Unos podemos decir, no, que ni se entere quién soy yo. Porque leímos, aquellos que dicen que le conocen y no hacen lo que Él dice son mentirosos. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 1 al 5, San Juan 17, versículo 1 al 5, si me puede seguir. San Juan es el cuarto libro de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y San Juan 17, 1 al 5, estoy en otra versión que es palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios así: después de que Jesús dijo estas palabras, Jesús miró sus redes sociales. ¿Así dice su Biblia? Es la Biblia del youtubero o del tiktokero. No, dice que Jesús, al decir unas palabras y las que iba a decir más adelante, dice, miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado el momento. Da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Y le diste a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, para que el Hijo le dé vida eterna a todos los que les has enviado. Y Jesús declara estas palabras de esta manera: esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero no se quedó ahí. Dios presenta al Padre diciendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y fíjense que algo que Jesucristo nos deja muestra de esto, hermanos, es algo muy simple: que el Hijo se sometió al Padre, ¿sí o no? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús nos deja un ejemplo aquí muy grato o muy alentador. Jesús dice en el versículo 4: te he dado honra aquí en la tierra. Jesús a sus hijos, Jesús a sus seguidores, a sus discípulos, Dios Padre a sus hijos, no va a bajar el estándar, porque no es así. Dios quiere de nosotros que le demos honra a ¿quién? A Dios. ¿En dónde? ¿En el cielo? No, pues en el cielo ya ¿para qué? Jesús dijo: te he dado honra aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. ¿Sí sabías que si somos hijos Dios nos ha mandado a hacer algo? ¿Tenemos un propósito? No, pues yo no sé mi propósito. Mi propósito es trabajar de gallo a grillo. Bueno, entonces digo yo, y disculpen si lo digo así de esta manera, entonces ¿para qué te casabas, Juan? Dirían en México, ¿no? Entonces ¿para qué te casabas? Si vas a trabajar de gallo a grillo. Y luego dice uno, ¿y para qué tienes hijos? Hay un plan en la tierra para que fructifiquemos, tengamos hijos y también seamos de bendición a nuestros hijos, ¿sí o no?
Y les enseñemos, sí, jugar fútbol, sí, a lo mejor ahí jugar tu PlayStation o lo que tú tengas, pero sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Sobre todo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Jesucristo dice: te he honrado aquí en la tierra, porque he terminado lo que me dijiste que hiciera. Ahora dame honra en tu presencia. Versículo 5. Padre, le dice Jesús, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes que existiera el mundo. Esto echa por tierra que Jesús fue un ser creado. De que Jesús, Dios lo creó también. No, antes de que el mundo existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban activos. Amén. Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Usted puede seguir su Biblia más adelante antes de llegar al Apocalipsis. Ahí está Juan antecito. Primera, tiene unas cartas ahí también el apóstol. Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Y aquí me gustaría que todos me acompañaran a ese pasaje para que lo vieran. Y ahí lo tiene mi hermano arriba. Pero dice aquí Juan, seguramente, acuérdense que en el primero dijo hijitos, hijitos. Pero en el capítulo 2 vemos que dice Juan: podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cuántos les gustan las bendiciones de Dios? Estamos bendecidos cuando Dios... No sé, hermano, cuando tienes bastante en tu alacena, llegan tus hijos, tus nietos, que algún día tendremos en fe, llegan y tú puedes decir: abran la alacena y hay de a montón, o puedes sacarlos a pasear y todo. Nos encantan las bendiciones, ¿sí o no? Bien, perfecto. Pero Juan le dice a estos oyentes cristianos: podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hacemos lo que Él nos manda. Ahí ya cambia el asunto. Porque el ser humano no está acostumbrado a que lo manden, y menos a que le truenen los dedos. Amén. Fíjense qué curioso, ¿no? O sea, es tremendo. Pero Dios no es ese tipo de personas. Dios no le truena los dedos a nadie. Sino, ¿sabe por qué? Porque el verdadero hijo rinde su voluntad a Dios. Rinde su ser completamente a Dios. Y hemos cantado o hemos hablado mucho de que somos esclavos, no por ¿cómo le podemos decir? Porque ya no nos queda otra. Somos esclavos por amor. Amén. Somos esclavos por amor. Y fíjense que dice Juan: podemos estar seguros de que le conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien pudo decir o puede decir, o en esta tarde aquí podemos decir: yo conozco a Dios. Podemos jactarnos de conocer a Dios. Pero la pregunta es: ¿verdaderamente le conoces? Porque mira tu vida, ¿no? ¿Verdaderamente le conoces? Pero si no obedece sus mandamientos, si no, ¿qué, hermanos? No dice si no escucha, dice si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. Y ahí es donde ya no nos va a gustar. Pero vamos a seguir adelante. El apóstol Juan ha insistido en la importancia, sí o sí, de cada uno de nosotros apartarnos del pecado y vivir como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas. ¿O no? No como lo hacían los gentiles en aquel tiempo. Por eso es que Juan escribe, y había un grupo de gentiles o había un grupo pagano, que personas que no eran judías, que no pertenecían al pueblo de Dios. Los creyentes debemos apartarnos de todo pecado, y el primer paso para apartarnos es reconociéndolo. ¿Sí sabía? Es el reconocimiento, es el aceptarlo. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Porque delante de Dios no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, eso lo vimos este jueves, si no me equivoco. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para entender quién es Dios y la gloria de Dios, Dios es un ser supremo que nos escapa de nuestra imaginación o de nuestro entendimiento, porque somos seres finitos. Somos seres que tenemos un límite al cual nosotros, pero Dios, que es grande y rico en misericordia, sí sabe que Dios nos conoce a cada uno tal y como somos, ¿verdad? Amén. Dios nos conoce porque Él nos creó. Pero nosotros, para conocerle a Dios, ¿sabe qué nos ha dejado? 66 libros.
¿Quieres conocer a Dios? Métete un clavado en las Escrituras y poco a poco el Señor te va a ir dando de quién es Él, de cómo es Él y qué carácter. Y por eso nosotros a veces cantamos o lo decimos de que queremos conocer más a Jesús y ser como Él es. Amén. No es ser más a mi abuelo o a mi tatarabuelo. O mira, tenemos facciones. A veces dentro de nosotros, en nuestro comportamiento, tenemos comportamientos como papá y mamá o abuelos. ¿Sí o no? Mira y reacciona igual. Mira, levanta la ceja igual que la abuela. ¿Sí o no? No, todos tenemos algo así. Mira, camina igual. Bueno, en cuanto a nosotros como cristianos, tenemos un padre. Y el Padre tuvo un hijo llamado Jesucristo. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que seamos a imagen y semejanza y que nos asemejemos como mujer y como hombre. ¿A quién? A Jesucristo, ¿no? Amar como Él amó. Perdonar como cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, los creyentes deberían apartarse. Como creyentes nos vamos apartando día tras día porque su palabra va haciendo efecto en nosotros. El primer paso es reconocerlo y confesarlo a Jesús, no a un hombre, sino a Cristo Jesús. Por eso es que la gente nos dice locos, porque dice: no, tienes que ir y postrarte tal cierta cosa y tal esto, porque este tipo de cosas, o ante el hombre. Ahora, con todo esto, no me malentienda de que hay hombres de Dios, hay pastores, maestros que te pueden iluminar un poco, pero la palabra es la más segura y eficaz para cada uno de nosotros en nuestra vida, para que pudiesen ser limpios de toda maldad. Ahora bien, una vez hecho esto, nosotros reconociéndolo, confesándolo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, que eso tampoco podemos decir que cuando yo quiera. ¿Ha escuchado gente que dice: te invito a la iglesia? O bueno, a veces ni invitas a la iglesia. A veces te dices a la persona: ¿has escuchado hablar de Cristo? Cristo perdonó tus pecados y todo. Cuando yo quiera, cuando esté listo, te dicen. ¿Han escuchado gente así? Cuando esté listo yo voy a aceptar a Cristo. Y digo: ¿y cuándo vas a estar listo? ¿No? ¿Quién, oh hombre vano? O sea, ¿quién te ha dicho que mañana vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste en la tierra, quién se lo va a quedar? Hello, imagínense, ¿no? Entonces, él esperaba que viviesen de acuerdo con las instrucciones que les había dado, siguiendo el verdadero evangelio. Pero si alguno después de esto pecare, fíjese que ahí tenemos otra, es la gracia de Dios. Venimos, Él nos perdona, nos humillamos, nos quebrantamos, muchos de nosotros lloramos. Algunos lloran por días porque Dios les ha mostrado la gracia, la misericordia y el perdón que Él hizo en la cruz del Calvario. Y luego nuestra vida empieza a dar un cambio. Día tras día vamos apartándonos del pecado, pero la Biblia también nos enseña de que si alguno después de esto, en primera de Juan capítulo 2, ahí mismo lo dice: si alguno después de esto pecare, dice que abogado tenían para con el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo. ¿Sí ve que todo rodea lo que es a Jesús? Dice primera de Juan capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Voltea a ver a tu hermano y dile: tengo un abogado. Dile, yo tengo un abogado. ¿Sí? ¿Lo cree? Oye, yo tengo un abogado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No es que a este abogado no le he confesado mis pecados. Bueno, eso es diferente. Si sabe que para hacer un buen trabajo su abogado, usted tiene que serle sinceramente lo que usted hizo. Si usted cometió verdaderamente, se pasó la luz roja, o oyes, dime, ¿a cuánto ibas en el freeway? No, yo iba a 70, iba al límite. Dime la verdad, porque un carro no queda así, y bueno, y eso sí queda vivo, un cabo no queda así si vas a esa velocidad. Es más, ibas cerca del carro, no iba. No, yo el carro lo veía lejos. O sea, el abogado siempre quiere escuchar la verdad, porque sin la verdad no podemos ser, ¿cómo le puedo decir? Sin confesar la verdad no podemos ser justificados de esa manera. No podemos ser defendidos por un abogado. El apóstol continuará insistiendo en el tema de la obediencia a la palabra, ya que se espera que ellos, que son hijos de Dios, vivan de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad. Dos cosas: palabra, que es su palabra, y la voluntad de Dios.
porque su voluntad es agradable y perfecta. Y no vamos a encontrar en el mundo alguna voluntad mejor y perfecta que la de Cristo Jesús. A los caminos que ya Él puso para que anduviésemos en ellos también. El que conoce a Dios conoce sus mandamientos. Fíjense, déjeme decirle esto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3. Dos palabras que aparecen ahí. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. Diga conmigo, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. La palabra conocer, y esto sabemos que nosotros le conocemos, decía Juan. Ustedes y yo les conocemos. Ustedes y yo conocemos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Pero si guardamos sus mandamientos, no está el pero, no está el pero, ahí dice sí. El sí tiene que ver como que si guardas sus mandamientos. Bueno, el conocer, la palabra conocer o conocemos, habla de algo íntimo. Es como cuando Adán y Eva aparece en la Biblia, en el Génesis, que dice que Adán conoció ¿a quién? A su mujer. ¿Va conmigo ahí? No es la manera de que, bueno, ¿y quién se la presentó? La serpiente no. La serpiente no. La serpiente no le presentó a Adán a Eva, sino ¿quién se la presentó? Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Dios presenta a la persona que va a estar con Adán y bueno, y no es de hola, mucho gusto y ya. No es ese conocer, es algo íntimo, porque después de ese contexto habla de que ellos procrearon y se multiplicaron en toda la tierra. El conocer es algo íntimo. En el original da a conocer de uno mismo. Ahí es la parte donde tú, tu esposa o tu pareja se dan a conocer uno al otro. Pero aquí en Dios, de que en esto sabemos que nosotros le conocemos, es que Él se da a conocer Él mismo a través de su palabra, a través de lo que tenemos en la palabra de Dios. También es hacerse conocer, saber de alguien que se da a distinguir. Y Dios vaya que se dio a distinguir en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Dios celoso, fuerte, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo más lo conocemos en el Antiguo Testamento? Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Todo esto de cómo Dios se dio a conocer que Jehová era el proveedor. Amén. Jehová es nuestro proveedor. ¿Lo conoces de esa manera? Alguien dijo por ahí, nunca vas a saber si Dios es tu proveedor hasta que no pases un momento que verdaderamente necesites. No esos momentos que tienes una semana sin trabajar. Esos momentos que tienes un año sin trabajar, donde ya todos los ahorros y el banco no te hace soporte, ni las tarjetas de crédito, no, sino verdaderamente cuando es nuestro proveedor. Que cuando tú ves que no hay nada, tocas puertas y no hay nada, no solamente de trabajo, cualquier otra situación donde se te acabó el dinero por ir con consejeros, psicólogos o dar esas ofrendas de pacto. Yo pacto con Dios para que la miseria de la pobreza se vaya y no pasa nada. Hello, ¿estamos aquí? Fíjense que todo eso es que Dios se da a distinguir a su pueblo a través de su palabra. Conocer completamente, es decir, con una aseveración completa de que le conocemos, que Dios es santo, celoso, limpio de todo mal. Que nos dice, como nos dijo el hermano Alex hace rato, que nos dice, elige entre el bien o el mal, elige entre la bendición y la maldición. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Es algo también que suele familiarizarse por completo con quién es Él. Y eso es lo que estamos viendo el jueves. ¿Quién es Dios? ¿Quién fue Dios? ¿Y quién ha sido Dios? ¿Y quién será Dios? Él es el mismo de ayer, de hoy y del mismo. Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia, pero nosotros sí. Un domingo estamos de buenas, un lunes amanecemos de bien y tú decimos, ¿cómo estás? No, pues amanecí, me paré con el pie izquierdo o con el pie derecho. O sea, el pie derecho es que te amaneciste con buenas ganas, con el pie izquierdo no, ¿sí o no? Bueno, somos humanos, ¿no? Pero para eso no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de que conocemos a Dios, que Dios es fiel, santo y justo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la palabra guardaos o guardar en el original para poder, es para proteger algo. Entonces, cuando Juan dice, en esto sabemos de que nosotros le conocemos, o sea, que tenemos intimidad con Él,
que oramos, que nos postramos, que leemos su palabra, que oímos su voz a través de su palabra o predicaciones o a través de un canto que te lleva a conocer más a Dios, que te da esas promesas de bien y no de mal, sino de bendición y no de maldición, sino de paz, de que a pesar que nuestra circunstancia en este momento suena o parece ser contraria hacia una cultura, hacia una etnia y todo, tú dices, mi confianza está en Dios. ¿Lo puedes creer? Porque eso se trata de lo que estuvimos viendo por 4 meses. Es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Guardar, pues, en el original es para proteger algo, apreciar. Nosotros guardamos su palabra como un aprecio. ¿Estamos? Apreciamos su palabra. Queremos conocer más. Por eso es que venimos los domingos, venimos los jueves, venimos los martes, porque queremos conocer más del Señor. Conocer más de Dios, conocer de su amor, misericordia, de su bondad, y apreciamos que esa palabra, el verbo se hizo carne y el verbo de la palabra es Jesucristo. También nosotros apreciar esa palabra es abrigar. Hacemos covacha y es de nosotros, pero también compartimos, tampoco es. Pero abrigar en la memoria habla de cercar alrededor, hacer un cerco para decir, esta es tu palabra. Tu palabra la amo, y cantamos, tu palabra es más dulce que la miel. Amén. También es guardar cuidadosamente en modo de protección y prestar atención y obedecer. Usted, no sé cuántos de ustedes, a mí me tocaron 2, 3 veces cuando entré a un trabajo nuevo, había un supervisor. Y estoy hablando de fábricas o bodegas. Ese supervisor, antes de usted entrar a trabajar, no sé si muchos de ustedes le ha pasado esto, pero antes te dan como un tour, una vuelta a toda la fábrica y te van dando dirección y tú tienes que prestar atención. ¿Sí o no? Los que saben de qué hablo, sí, no, o sea, siempre te dan como le llaman un training, un entrenamiento o una asesoría para lo que hay, los peligros de que pongas atención con las señales de emergencia, con las señales de aviso, de precaución. Pero como somos tan atentos, se nos olvida. ¿Verdad? Porque sabemos que va a haber alguien más que te va a decir. Pero en la palabra es prestar atención. Y no solamente es dejarlo en prestar atención. Como usted ahorita, yo puedo levantar la voz y poder hacer ademanes aquí, tratar de llamar su atención, pero ese no es mi trabajo. El trabajo es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que sigue le toca a usted, es obedecer. Amén. Muchos de nosotros tenemos una lucha diaria con nuestros hijos y nuestros hijos nos piden consejos, papá, esto, y ponen atención, pero lo que les falta a veces es obedecer. ¿Sí o no? ¿Cuántos papás hay aquí? Si no sabe lo que hablamos. Mi hijo, es que mira esto y todo. Sí, mamá, sí, yo te entiendo, sí, papá y todo, pero tú lo ves y haciendo otra cosa. Y tú dices, bueno, esta es la parte que es guardar, es poner atención y obedecer su palabra. Tener nuestras convicciones, esa es otra de las cosas, lo que es guardar su palabra. Tener tus convicciones claras en 3 asuntos: en Él, por Él y para Él. ¿Me explico? Tener mis convicciones claras, lo que yo creo en la fe en Cristo Jesús, lo que el evangelio es, lo que su palabra es, en Él, por Él y para Él. O sea que tú y yo no metemos nuestra cuchara ahí. ¿Sale? Claro que tenemos libre albedrío, claro que tenemos, pero todo lo rendimos a su voluntad. Venimos a Él, Señor, guíame. Señor, estoy pasando por un momento difícil. Señor, ¿qué hago? Señor, he guardado tu palabra. He guardado tu palabra en mi vida. Dime qué hacer. Bueno, entonces he aquí cómo saber si conocemos a Dios. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos o sus palabras. En esto sabemos que nosotros le conocemos. En el tiempo antiguo, hermano, los griegos solían tener 2 conceptos. Los griegos tenían estos conceptos opuestos en cuanto a la forma de cómo llegar a conocer la divinidad. Para algunos conocer a Dios venía de un proceso totalmente intelectual. Solamente conocer, sí, conozco tanto. Es como alguien dicho, hay muchos teólogos hoy en día que conocen tanto de Dios, pero no obedecen a Dios. Hay mucho intelecto, pero no hay nada de obediencia. Hoy en día el cristiano puede decir, hay mucho de que yo conozco el hebreo, yo conozco el griego, yo conozco todo el arameo, porque es en el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento, y todas estas
lenguas y todo, y yo puedo la Biblia, la conozco y todo, pero hay intelecto, pero falta la obediencia. Y hoy en día nosotros podemos decir lo mismo. Yo puedo tocar mucho la batería, puedo sacar un mensaje, puedo leer la Biblia y todo, pero podemos quedar excluidos si no hay obediencia. Porque Jesús dijo: apartaos de mí porque nunca los conocí. Sí, echaron fuera demonios. No sé cuántos de ustedes hayan visto demonios. Yo no he visto, pero he escuchado a lo lejos. Sí, porque es más vale que corra, que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Años atrás. Y pues como uno estaba como chavo en las cosas del evangelio, decía uno: padre, pero no lo ve. Pero bueno, pero algunos se jactaban de echar fuera demonios, hacer milagros y todo. Y Jesús dijo: nunca los conocí, apártense de mí. Es habla de un conocimiento. O sea, ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo. Nunca hubo un momento, sí, ibas a la iglesia, alzabas las manos y todo, pero no hubo esa intimidad. Se llega al momento, un proceso totalmente intelectual que se abrió paso con los grandes filósofos de Grecia, uno de ellos Platón. Muchos hemos oído frases célebres de Platón, de Aristóteles, algunos otros filósofos, y pareciera tener sentido común, mucha razón, pero ellos creían que el raciocinio podría llevarlos a conocer a Dios. En este sentido establecían sus razonamientos humanos, siempre estaban dispuestos a discutir en sus asambleas todas las ideas lógicas que alguien pudiese decir acerca del tema. Pero hubo un hombre en el segundo, tercer siglo, llamado Agustín. Es Agustín de Hipona, que marcó un pensamiento. Estas palabras que él dijo así: yo primero creo para poder entender. O dijo así, más reducido: creo para entender. Y sabe que la fe cristiana no se trata de que quieras comprender todo. ¿Por qué Dios abrió el mar rojo? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Por qué Jesucristo o por qué Dios? Algunos dicen: es que Dios Dios es un Dios de sangre. Dios es un Dios que barría con pueblos enteros. Mucha gente quiere entender esto, pero primero entramos por la fe. ¿Sí o no? Porque es la fe. Vivimos por fe y no por vista. Dijo un hombre frente a Jesús: el maestro resucitó. Usted sabe quién es, ¿verdad? El maestro resucitó. No. Yo hasta no ver, no creer. Y así hay muchos cristianos ahora. No quiero ver, a ver qué pasa en tu iglesia. No, aquí está más muerto que nada. Aquí nadie salta, nadie brinca, nadie empieza a hablar y hablar otros idiomas. Muy apenas mastico el inglés, hermano. No me lo tome a mal. Yo sé que Dios da lenguas, yo sé que Dios da diferentes por el Espíritu Santo, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y muchos lo llevan a esa manera, a tratar de entender todo, y no quieren creer. Y este hombre, Agustín, dijo: creo para entender. Sugiere que la fe es el punto de partida para la comprensión intelectual de la verdad y la revelación de Dios mismo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Y en esto le conocemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, de la fe cristiana, no podemos excluir la fe. Recordemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, otra vez la fe. Pero todo, hermano, todo tiene que ver Dios y nuestra disposición de creer y creerle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Es todo acerca de Dios. También vemos que Pablo en Hechos capítulo 17 tiene un confrontamiento ahí con este tipo de gente de los griegos, y en aquel tiempo en Atenas. El capítulo 17 de Hechos, versículo 16 al 19, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a algo. ¿A qué? A la idolatría. ¿Sabe que por naturaleza, de alguna u otra manera, por naturaleza caída, somos idólatras? A todo queremos idolatrar. Al ave, a la vaca. ¿Sí saben que en muchos lugares hay animales en las calles que no los matan porque piensan que reencarnan ahí? ¿Sí lo han escuchado? En esos lugares de por allá. Y yo digo, si yo reencarnara, ¿en qué te gustaría reencarnar, hermano? ¿En cucaracha o no, Ni en rata de 2 patas.
No se crean. Y hay muchos. Mientras Pablo, hermano, no, o sea, nosotros no creemos en esas cosas, pero Pablo dice que llega a una ciudad entregada en la idolatría. Bueno, hermanos, cualquier parecido a la realidad de hoy en día, en donde están puestos nuestros pies hoy, hay mucha idolatría en este país. Niéguemelo. Lo hablamos la vez pasada. El número uno. Todos venimos, y aquí me voy a incluir. Por eso le digo que tanto como usted como yo necesito. Todos venimos aquí por algo en común. Una mejor vida se necesita dinero. Y Dios, no quiero que me malentienda esto, Dios no está peleado con eso. Dios lo que tiene, dice, el amor al dinero. Eso es un ídolo. Eso puede caer en idolatría. Dice Pablo, dice Hechos, que se lo escribió Lucas. Así que se discutía en la sinagoga, número uno. Vamos a ver diferentes personas, pero número uno, discutía en las sinagogas con judíos y piadosos. Pero no solamente eso, se fue al parque aquí del Shelby Farm. Ahí se fue Pablo, para que lo pueda entender un poquito más. En México pudiera decir en la plaza del pueblo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la plaza del pueblo? Una placita ahí, pues está padre ahí todos dando vueltas. Haga de cuenta que Pablo estaba en una plaza o se fue al Shelby Farm y empezó, dice que cada día y en la plaza también discutía con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Mira cómo estaba la mentalidad. Otro Dios más. Querían acuñar a su idolatría. Porque les predicaba del evangelio. Dos cosas. Predicaba del evangelio o el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? Jesucristo empezó predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y hay un reino. Y en ese reino hay mandamientos. ¿Va conmigo? En ese reino hay estatutos, en ese reino se guarda su palabra, pero ordena arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio de Jesús, el arrepentimiento de pescados. Tengo hambre ya. El arrepentimiento de pecados, el perdón de pecados, pero también habla de otra cosa Pablo o Lucas lo deja ver aquí, que predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cristo viene pronto. Y ya no nos gustó. Pero predica del arrepentimiento y de una vida nueva, una tierra nueva y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Fíjense que los epicúreos eran los seguidores de Epicuro. Así se llamaba, Epicuro, un filósofo griego antiguo, y su filosofía se basaba en algunas cosas. Una de ellas era la felicidad a través del placer moderado. Y otra, la ausencia de dolor, o sea que pare de sufrir. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Y duele, ¿verdad? Pero este hombre decía, no, hay que evitar a lo más profundo, a lo más tremendo, que no haya dolor. Por eso se inventó lo de pare de sufrir. O sea, deje de sufrir. Tenga a Cristo y sus problemas se acabarán. ¿Será cierto? Ten a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón y tu deuda desaparecerá. Antes, al contrario, aumentan. Ten a Cristo y toda tu familia te va a amar. Te va a querer más antes de que fueses cristiano. ¿Fue cierto? Algunos a lo mejor hasta dijeron, no, pierdes la herencia. Ya no tienes cabida porque has dejado la religión de tus abuelos y tus ancestros. Y dice uno, bueno, buscando una vida sencilla con estos epicúreos y autosuficiente. ¿Sabía que el cristiano no es autosuficiente? Somos dependientes del Creador. Somos dependientes del dador de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, el quien tú enviaste. ¿No le puede dar una ofrenda de palmas al Señor? Ese es nuestro Cristo, hermanos. Fíjense que este grupo de gente buscaba ese placer moderado a causa y que no causara sufrimiento a largo plazo. Fíjense.
Él buscó reducir el miedo a la muerte. Bueno, pues ciertamente nosotros a quién le tememos. O sea, la Biblia nos habla, dice, no tengas aquel miedo al hombre, aquel que te pueda, o aquello que te pueda matar el cuerpo, hacer daño, sino temer a aquel que puede echar sus almas al infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién piensa usted que es? El diablo. No, es Dios. Es Dios, porque todos aquellos que no aceptaron a Cristo como el Señor y rechazaron voluntariamente a Jesucristo, Dios no los va a tomar en cuenta. Que el diablo es un huésped del infierno. ¿Sí sabía, verdad? El infierno, que no voy a tocarlo ahorita porque va a ser uno de los temas, que es la vida eterna, que es el cielo y que es el infierno. Vamos a ver acerca también de qué es el pecado. Que el pecado es el que verdaderamente lo que nos separa de Dios es el pecado. El infierno simplemente fue hecho para Satanás y sus secuaces. ¿Sí sabían eso, va? Desde el cielo. Él los cayó como rayo y fueron para él. Pero dentro de todo lo que es conocer a Dios, los invitamos los jueves para que venga y conozca, porque vamos a hablar de eso. De hecho, son temas que se van a hablar los jueves acerca de todo esto más profundo, que no se puede explicar a veces en una hora, en un servicio normal, pero los jueves se puede extender porque también hay momentos abiertos para que puedas comentar, puedas decir, oh, yo creía esto, y entre todos, sin motivo de burla, lo que uno crea o lo que uno vaya aprendiendo más bien, pues podamos entre todos aplicarnos a la palabra. Pero creían esta parte, el infierno es simplemente un lugar que era para Satanás y para sus fieles seguidores, esa parte que cayó de ángeles caídos, y este hombre afirmaba que la muerte termina con todo. O sea, te mueres y ya, se acabó todo. Si hay alguien que piense así aquí en este lugar, hermano, no, hay una vida después de la muerte, y es una vida eterna o una muerte eterna, liberando al individuo de la pesadilla de la vida. Ahora los estoicos eran personas que seguían una filosofía que valoraba la razón y la virtud para alcanzar felicidad. ¿Qué principios estos difundían? Bueno, vivir en sintonía con la razón. Todo lo querían razonar, todo era razonable, todo era meditarlo, y dejaban a un lado la fe. Eliminar las emociones negativas. No, esa enfermedad no es tuya. Repréndela, átala en el nombre de Cristo Jesús y la sangre de Cristo cubra todo eso. Bueno, permítame decirle esto: la sangre de Cristo tiene una función. Una función. Y lo voy a decir. Compré un carro. Vayan para que la sangre de Cristo cubra mi carro. He oído personas que dicen así. ¿Ha escuchado usted a alguien así? La sangre de Cristo es para perdón de pecados, hermano. Y tenemos que tener cuidado a lo mejor con ese tipo de vocabulario o de entendimiento, decir, no, la sangre de Cristo perdonó y borró mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero queremos que la sangre de Cristo caiga sobre tu casa. Tú tienes la unción de Cristo, número uno. Tú tienes el perdón de pecados y Cristo está contigo, y el Espíritu Santo, y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú ores, Dios bendice tu hogar, tu casa, tu trabajo, tu familia, en cuanto tú estés alineado a la verdad de Dios. Amén. Sé que esto a lo mejor suena como que es que la sangre de Cristo tenía yo sé que a muchos de ustedes se le viene la parte del Antiguo Testamento cuando pusieron una marca en los postes pero acuérdense que era sombra de lo que había de venir. Era sombra. Ahora nosotros oramos, nosotros clamamos, pedimos a Dios en el nombre de Jesús por sanidad, por esto, por aquello, pero ellos eliminaban las emociones de que esa enfermedad no es tuya. La enfermedad entró, o el pecado entró por causa de la desobediencia, y nos enfermamos. Y ponemos un ejemplo. Todos sabemos de qué murió Lázaro, ¿sí o no? ¿De qué murió Lázaro? De una simple fiebre. Sencillo. En aquel tiempo el flu, por decirlo así. Dicen que el flu es más mortal que el COVID, imagínense. Y por 3 años estuvimos encerrados. Bueno, murió Lázaro y Jesucristo lo levantó, ¿cuándo? Al 4º día. Pero a lo mejor volvió a enfermar. ¿No? Y se volvió a morir. ¿Sí o no? Hubo un joven que estaba ciego de nacimiento,
Y estos hombres, no ellos, pero los fariseos dicen, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? ¿O el abuelo? ¿Y qué le dijo Jesús? No, pues mira, ¿sabes qué? Pues no, es que él estaba viendo cosas que no, desde el vientre, usted, mamá, no esto, no el otro. Dice Dios, o la palabra nos enseña que ninguno, sino que todo eso era para que la gloria de Dios se manifestara. ¿Cuánto Dios nos ha librado de enfermedades, hermano? Dios ha sido bueno, ¿no? Es más, nosotros aquí presentes, yo voy a hablar por mí mismo. Dios me libró de una donde yo dije, Señor, hasta aquí. Si tienes que tomarme, tómame, pero hágase tu voluntad. Mi esposa lo sabía, mis hijos lo sabían y todo, hace 4 años, 3 años atrás. Y aquí estoy, ¿haciendo qué? Lo único, hermano, en serio se lo digo, con humildad, tratando de hacer la voluntad de Dios y ser obediente. Tratar de ser obediente a la voluntad de Dios. Estos hombres tenían todo ese tipo de cosas. Alcanzar la felicidad, vivir en sintonía con el orden cósmico. ¿Qué significa eso? Lo he dicho anteriormente, lo he hablado bastante de que, es que si tu orden, las estrellas se alinearon para que tú en este día, y miren, leemos el horóscopo, bueno, no leemos, yo tiene años que no lo leo, leo el horóscopo y todo, y resulta que si nací en tal mes, aplica para miles y miles de personas. Fíjense, si entras en un sentido común y racional, ¿cómo va a aplicar para lo mismo? ¿Sí o no? La palabra aplica para cada uno de nosotros porque conoce nuestra condición, no al asunto cósmico. Pero estos creían en eso, desarrollar emociones positivas. No, tú confiesa positivo, voy a estar bien, voy a estar bien, voy a estar bien. Entonces imagínense, hermano, yo me paro en la mañana y digo, no, yo voy a adelgazar, yo voy a adelgazar, yo voy a adelgazar. Entonces por confesar que yo voy a adelgazar, voy a terminar el día y voy a terminar flaco. ¿Sí o no? You wish. Sí, o sea, ahí se necesita mucho ayuno y oración. Es tremendo lo que ellos querían. Bueno, y lo que ahora nos dicen, no, tú confiesa positivo, tú confiesa que ese trabajo va a ser tuyo, tú confiesa, hermano o hermana, que esa mujer va a ser tuya. Te dicen a ti y te dices, oiga, pero ya estoy casado. Tú confiesa. O sea, hay cosas que entran en fuera del raciocinio y de sentido común. Había algo que estos hombres, o que caracterizaba a algunos griegos, era la curiosidad. De que sí, voy a ir ahí con los cristianos a ver qué pasa. Voy a ir allá con la otra religión o con aquella secta a ver qué pasa. Y así se la pasaban, ¿no? En cuanto a nuevas cosas. Por eso cuando Pablo llega a Atenas, hermanos, algunos de los filósofos de la época discutieron con él acerca del mensaje del evangelio. Ahora bien, está claro que las verdades del evangelio no se llegan a conocer a través de un proceso intelectual, no, sino por medio de ¿qué? De la fe y la ayuda del Espíritu Santo. That's it. Sencillo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Primera de Corintios capítulo 2 14. Y dice Pablo así: pero el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué somos, hermanos? Locos. Somos un grupo de gente loca porque nosotros vemos las cosas espirituales. Y más en estos tiempos, sí saben lo que está pasando, ¿no? Es que lo que está pasando hoy en día de que no, pues con las elecciones y todo. ¿Saben que Dios tiene un propósito? Y Dios va a cumplir su propósito, hermano. Esté quien esté. Yo creo que Dios pone y quita, ¿sí o no? Amén. En México igual. A lo mejor mis hermanos que son de Venezuela han sufrido bastante junto con otros cubanos, también los mexicanos, y ahorita todo Estados Unidos se arrepienten de muchas cosas. Pero ¿sabe qué creemos nosotros? Que Dios tiene el control de todo. Amén. Esos somos nosotros, sus hijos. Que nuestro rey, que nuestro creador tiene el control de todo. Y si tiene el control de todo, tiene el control de tu vida en todo momento. Así que glorifica y bendice el nombre del Señor, porque dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, esto ya se salió de descontrol. Este hombre prometió muchas cosas y está haciendo lo contrario. Bueno, y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por otro lado estaba la creencia de otros países paganos que creían que la divinidad se llegaba a conocer a través de las emociones, y ahí voy, y la participación de cultos espiritistas y manifestaciones misteriosas.
Aquí lo primordial era sentir. Y que si te dicen, oye, ¿qué pasó en tu iglesia ahora? Se sintió el Espíritu Santo, se sintió el fuego, porque piensan que si no hay eso, no está Dios. ¿Será? ¿Será cuando a veces Dios no está en el terremoto, no está en el viento fuerte, sino está en un silbido apacible? ¿Qué pasa con eso? A veces exageramos. Queremos que todo el mundo esté saltando, y más la juventud hoy en día, ¿no? Vamos a llevarlo a un culto de jóvenes donde hay bendición y poder de Dios y todos están saltando. O un joven se sube a la bocina y empieza a saltar y todo. Lo he visto. No se lo estoy engañando, lo he visto. Y a eso le llaman que hay una manifestación de Dios. Para mí podría sonar, y discúlpeme, pero parece más un desorden, ¿no? Y Dios es orden. Lo primordial era sentir. A veces se hacía uso de en aquellos tiempos, de algunas especies aromatizantes para que provocaban alucinaciones y éxtasis en las personas que participaban en estos cultos. Sin embargo, ¿quién conoce a Dios? El verdadero conocimiento de Dios no está fundamentado en nuestras emociones, aunque somos seres que sentimos, ¿sí o no? ¿Quién no llora? ¿Quién no siente dolor? Tampoco somos apáticos, hermano, que si un familiar fallece y todo, tú no vas a sentir ese dolor. Jesús lo expresó cuando vio a Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Se conmovió. Jesús también cuando vio a Lázaro se conmueve. Hay sentimientos, a veces hay que llorar, a veces hay que celebrar con alegría. Cuando a veces nos invitan a danzar, bueno, salimos de esa parte de no, es que todo derecho y no traigan nada más que puro piano, nada de batería porque es del diablo. Miren, tiene la forma de la cabeza del cabrito. O sea, muchas, y las guitarras, hermano. Pero la Biblia nos enseña que cantemos con pandero, con danza, con cuerdas, con címbalos, ¿sí o no? Entonces borremos esa parte de la Biblia. Imagínense, pero tenemos emociones, ¿no? Nos emocionamos. ¿O quién de ustedes que le regalan un carro no se va a emocionar? Amén, dicen todos, no, es amén. Pues sí. O cuando le suben el salario a su cheque, ¿quién dice, no, reprendo, eso es del diablo? Ah, sí, ajá, sí, cómo no. Lo dices, venga, che papá, ¿no? Entonces lo agarras y dices, no digas nada. O sea, cosas, hermano, que somos seres con emociones y sentimientos. Somos expresivos, ¿sí o no? Somos expresivos. ¿Cuántas veces tú le regalaste a tu novia, que ahora es tu esposa, una rosa? ¿Nunca? Anto padre. Cambiemos el tema, pues. Empiécelo a hacer, varón. Bueno, pero lo que pasó el domingo pasado, ¿no? El hermano le puso matrimonio aquí. Y yo sé que muchos dijeron, también se me antoja hacer eso. Hágalo, no tenga pena. Pero hay algo, hermano, en nosotros que somos seres que tenemos emociones, somos seres expresivos que no debemos reprimirlo. Antes, al contrario, debemos de ponerlo. Pero no son la base de nuestra creencia, porque la base de nuestra creencia es la fe. Amén. La fe, y la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué las emociones solo serán una manifestación de un momento? Tú vienes y saliste bien cundido del culto, bien empapado, contento, gozoso, pero de repente se te atraviesa alguien, te pega en el carro y ya estás maldiciendo a la persona. Se te fue el gozo, dijeron. Ya se le fue el gozo, ¿sí o no? Y nos ha pasado, ¿sí o no? O vas por las calles, un hijo bien obediente, te subes a San Cooper dice 50 speed limit y tú vas a 75, te para la policía y ya vas maldiciendo, se te fue el gozo. Todo por no ir obedeciendo. ¿Sí ve? Que somos bien fáciles de cambiar de estado de humor, pero por eso es que la Biblia nos enseña que no es por nuestras emociones, sino es por la fe en Cristo Jesús. Y esto lo llevo a una parte que por su falta de convicciones mucha gente retrocede, tal como Jesús hizo este ejemplo en Mateo 16, 5 al 6. Y esta parte la pone así, Mateo 13, 5 al 6, en que la semilla cayó en una parte llamada pedregales. ¿Va conmigo? Dice Mateo capítulo 13, versículos 5 al 6, y después saltamos al 20 y 21. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto. Es el cristiano que, no, aquí los cantos, la palabra, todo bien gozoso. No, aquí me trataron de maravilla, mejor que en mi casa. Y se lo va diciendo la esposa. Qué tremendo, ¿no? Pero
Dice Mateo, donde no había mucha tierra y brota pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y ¿qué pasó? Se quemó. O sea, ahí sí aplica, se le fue el gozo cuando vinieron esto, porque no tenía raíz y se secó. Y luego dice, y el que fue sembrado en pedregales, en el 20:21, este es el que oye la palabra. ¿El que qué? Oye, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿cuánta duración? Corta. Pues al venir, ¿qué, hermanos? Por eso no aplica este pasaje para los de pare de sufrir. No aplica, porque dice que al venir la aflicción y la persecución por causa de tus decisiones. Por causa de la palabra. ¿Así dice la suya? Estaba leyendo la del confiesa positivo. Por causa de la palabra, luego tropieza. Juan, hermanos, no quería que los creyentes de su tiempo cayesen en estos dos errores. No. Ni fundamentar su fe en la sabiduría humana, ni en las experiencias religiosas que caracterizaban a las religiones paganas. No, sino más bien al conocimiento de Dios, que el conocimiento de Dios debe estar fundamentado en el conocimiento de su revelación escrita, que es la palabra. Amén. En su palabra. Por eso aquí en esta iglesia le incitamos a cada uno de ustedes, lea su palabra, lea la palabra, porque en ellas os parece a ustedes que obtendrán o tienen la vida eterna. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. La Biblia, la cual debe creerse por fe para salvación del alma y la cual se confirma en la experiencia personal de la comunión que tenemos ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Ahora bien, este conocimiento, hermanos, se transmite en buena parte por conocer los mandamientos de Dios. ¿Quieres saber cuáles son los mandamientos que Dios se dirige a tu vida? Ahí está en la palabra. Ahí está, ahí lo dice. Su ley moral, la cual refleja su carácter justo, santo y piadoso, la cual también demanda que aquel que afirme conocerlo viva y nos alineemos de acuerdo a estos mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pocos. ¿Sí ve? Pocos. Porque muchos son los que buscan pocos son los que entran por la puerta estrecha y muchos son los que buscan el camino angosto. ¿Sí ve? Si no guardamos sus mandamientos, no le conocemos. Y como dijo alguien por ahí, period. No más. ¿Qué más podemos añadirle? Si no guardamos sus mandamientos, no le conocemos verdaderamente. Porque 1 Juan 2:4, se lo vuelvo a repetir, el que dice yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, la Biblia nos dice que somos mentirosos. Y la verdad no está en él. Déjeme decirle esta parte. En Job capítulo 1, versículo 1 y Job 1:8 habla de un hombre, de cómo identificar a una persona y cómo esta persona identificar a Dios también. Cuando el apóstol habla de vivir de acuerdo a sus mandamientos, no se refiere a vivir de acuerdo a ciertos mandamientos y leyes que son puestas por hombres, sino a lo que la palabra nos dice. Y si hacemos memoria de Job, hermanos, Job no tenía los mandamientos, pero trataba de agradar a Dios. ¿Cómo y por qué? Era hombre bueno, honrado, siempre obedecía a Dios y evitaba hacer lo malo, según la traducción lenguaje actual. Pero déjeme le leo el versículo 8. Y eso es lo importante, que Dios nos conozca. ¿Cuántos quieren que Dios nos conozca? O ser conocidos por Dios más bien. ¿Amén o no amén? Dice en el 1:8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Que no hay qué, hermanos? Otro como él. ¿Cuántos quieren ser como Job? En cierto sentido. Que Dios diga un pensamiento, piense de ti. Y sigue diciendo, varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el pecado? Lo vamos a ver. ¿Qué es el mal? Temeroso de Dios. Otra versión dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y una de las cosas, hermano, es ¿con quién estaba hablando Dios? Con Satanás, Fíjense con quién, con el príncipe de este mundo. Y sabemos que nosotros creemos en el que es rey de todo y que aboga por nosotros. Jehová le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y aquí le voy a pedir que ponga su nombre. ¿Te has fijado en Carlitos? ¿Te has fijado en César? ¿Cuánto les gustaría que Dios tuviera su opinión de cada uno de nosotros? ¿Te has fijado, no has considerado a mi siervo Job?
No hay nadie en la tierra como Él, que me sirva tan fielmente y vive una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer lo mal, de no hacer mal a nadie. Un hombre intachable, con absoluta integridad, tenía temor de Dios, ciertamente. Hoy en día los cristianos debemos tener estas exhortaciones muy presentes cada día, porque es cierto, la salvación es por fe, sin las obras. Por eso no significa que abusaremos de la gracia para seguir perseverando ¿en qué? En el pecado. Romanos 6, 1 al 2 dice así: ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Romanos 6, 1 al 2: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dijo Pablo: en ninguna manera, tajante, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado? Los amenes no hay. Bendito Padre. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Ahí ya, como que a lo mejor pasó un avión, ¿verdad? Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La verdad es que aquel que afirma ser cristiano, pero no toma en cuenta el vivir de acuerdo a la ley moral de Dios, debería evaluarse seriamente, ya que aún anda en tinieblas o puede andar en tinieblas. Y al final es un mentiroso. No lo digo yo, lo dijo Juan. Si afirma que es hijo de Dios, lo dice la palabra, usted decide a quién creerle. Amén. Usted decide. Aquí no le tratamos de imponerle algo. Aquí no tratamos de manipularle a algo. Aquí no tratamos de ser un autoritario en algo. Usted decide. ¿Sale? Para que no diga: ay, ahí en la iglesia ya te prohíben esto. No. La palabra es mi regla de fe y de conducta. ¿Estamos? Para terminar, amor y conocimiento conduce a ser perfeccionados en Dios, para que no todo digan de que no, aquí es todo echarle. No. En 1 de Juan 2:5 lo dice bien específicamente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué? Se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Hay cómo poder vivir? Sí, hermanos. ¿En quién? En Cristo. No en nuestros ideales. Es importante que este conocimiento sea complementado en el amor de Dios. Tenemos conocimiento. ¿Cuántos conocen de la palabra? Yo nací en un hogar cristiano. Dicen muchos. Yo soy cristiano de cuna. ¿Han escuchado gente así? Amén, con gozo, hermano. Soy cristiano de cuna, pero ¿y si no hay obediencia? Es importante saber que porque solo el conocimiento sin amor, venimos siendo un címbalo que resuena, hermano. Puede envanecerse y conducir al error de querer conocer a Dios a través de un proceso intelectual. Por eso Pablo dijo, hablando acerca de lo que se sacrificaba a los ídolos, la carne que se compraba en el mercado y provenía de esto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenemos que tener conocimiento, pero el que conocimiento vaya aplicado con amor y con obediencia. Y Juan lo dice de esa manera y lo deja ver muy claramente. Nos dice que aquel que guarda sus mandamientos es porque ama a Dios y en su amor es perfeccionado. Y la pregunta es: ¿amas a Dios, hermano? ¿Amamos a Dios? O más bien la pregunta, la invitación es: ¿quieres verdaderamente amar a Dios? Obedece su palabra y sus mandamientos. That's it. No hay más. Siendo así afirmado en sus caminos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Por tanto, hermano, es importante que nosotros los cristianos vivamos de acuerdo a los mandamientos morales de nuestro Dios, tal y como Él es santo y justo. Sed santos porque yo soy santos. Se espera que vivamos de esta forma, porque de lo contrario deberíamos preguntarnos si realmente le conocemos y hemos nacido de nuevo. Vivir santa y piadosamente. Segunda de Pedro, para terminar, versículo 2, capítulo 2, del 8 al 18. Lo voy a leer rápidamente. Dice Pedro así: además, segunda de Pedro 2, 8. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos tienen por costumbre o suponen, sino que tiene paciencia. ¿Qué tiene Dios con nosotros? Paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan
a Dios. Pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? ¿Como ladrón? Como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Haga de cuenta la tormenta eléctrica que pasó hace poco, ¿no? Que algunos cimbró la casa. No sé si le pasó a usted, pero la casa bueno, aquel día va a ser más tremendo. Dice, pero el Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Como todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido. Y Dios prometió y Él cumplirá. Dios hizo promesa y Dios no tarda en cumplirla. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Y fíjate lo que está diciendo Pedro. Dios ha prometido en los cuales todo será justo y bueno. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, unos con otros, otras con otras, sin mancha ni culpa. Hello. ¿Me expliqué? Bueno, la palabra se explica por sí sola. Tengan en cuenta que la paciencia con nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les he escrito a ustedes, nuestro querido hermano Pablo. A veces tratamos, hermano, de querer entender y conocer a Dios, cuando sabemos lo que dije hace un momento. Dios nos conoce a nosotros porque somos su creación. ¿Sale? Pero le voy a contar una historia de un hombre que mencioné arriba, Agustín de Hipona, y el niño junto al mar. ¿Cuántos la han escuchado? Agustín de Hipona y el niño junto al mar. Y con esto termino, para poder hacer un llamado para aquellos que deseen y anhelen decir, yo quiero conocer más a Dios. Cantamos hace un rato, en mi corazón he escuchado, he tenido tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí o no? Seguiremos su enseñanza y es la manera que Dios quiere atraernos. Pero un hombre trataba de entender todo lo de Dios y cuenta la historia, la tradición cuenta y recoge esta historia inicialmente narrada sobre un teólogo llamado Agustín de Hipona. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar. ¿Cuántos han ido al mar aquí? Amén. ¿Han estado en el mar? ¿Que la vida es más sabrosa, dicen? No sabemos. Yo viví muchos 15 años en el mar y quise hacer esto. Cuando yo leí esta historia o este pasaje, esta anécdota que habla de San Agustín, ya me lo termino, me reflejé yo porque lo intenté. De chiquito nos compraban una cubetita. Cuando usted vaya a Miami o a Nueva Orleans y todo, va a ver por ahí cubetitas con una, ¿cómo se llama? Con una palita y un cuchillito y todo ese rollo. ¿Sí me siguen con esa parte? Bueno, la compraban y todo, pero un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza de muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios, que Dios era santo y esto de santidad que Dios pide y todo, o una de ellas de la Trinidad, de cómo es que Dios, 3 personas, un solo Dios, todo eso iba él preguntándose a sí mismo. Pero de repente dice que él alza la vista, levanta la vista, va en el mar y levanta la vista y ve el inmenso mar, y entre ese inmenso mar hay a un hermoso niño, un niño muy hermoso, sí, como usted está pensando, como el suyo, así de bonito, bien lindo el niño, que estaba jugando con la arena en la orilla del mar. Dice que lo observa más de cerca, se va acercando y ve que el niño corre, desenfrenadamente corre al mar. Y va con él en su mano, lleva un cubo de agua. O sea, llena el cubo de agua del mar, de arena del mar, y vuelve donde estaba antes y vacía el agua. ¿En qué cree? En un hoyo que él estaba haciendo. ¿Sale? Él lo estaba haciendo, el niño estaba cavando y va corriendo al mar y trae esa cubeta. Así el niño lo hacía una y otra vez, hasta que ya este hombre, San Agustín,
Sumido en gran curiosidad, se acercó al niño y le preguntó: oye, niño, ¿qué haces? ¿Va conmigo? ¿Qué haces? Usted lo vería y se reiría de: ay, mira, mi hijo. Entonces el niño le dice y le responde. Ahora, con todo esto, algunos teólogos, algunas personas hablan de que que Dios le quiso mostrar de alguna manera esta ilustración a San Agustín por medio de un ángel o por medio de este niño, de una manera, porque dice que era muy hermoso. O sea, y no era hijo de alguien que lo estaba relatando, no, porque todos como padres vemos que nuestros hijos son hermosos, ¿sí o no? No, mi hijo es el más bonito de todos. No, sino que hablan y dicen que puede por ahí va la historia para Dios de una manera manifestarse o hacerle entender algo a San Agustín. Entonces el niño responde: estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice: pero eso es, ¿qué es, hermano? Imposible. ¿Sí o no? Es imposible. Pobre niño. O sea, San Agustín yo creo que se burló. Eso es imposible, niño. Pero el niño respondió: más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo. Tratar de comprender en tu mente pequeña y finita la grandeza y el misterio de Dios. Dios es santo. Dios es grande, es supremo. Y ese Dios habita en nosotros. Amén. Así que cuando tratemos de decir, o como decíamos en el tema, ¿no? En la parte, ¿quién conoce realmente a Dios? Aquel hombre sencillo, de humilde, aquel que se humilla delante de Dios. Y Dios derrama de su gracia a cada uno de nosotros. Amén, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y si en tu corazón el Señor ha puesto en tu vida de humillarte y reconocer: Señor, yo pensaba que de oídas te he oído, Señor, pero en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Y es lo que quiero, es mi anhelo. ¿Hay alguien de aquí que anhele eso, hermanos? ¿Hay alguien de aquí? Te voy a invitar que si puedes venir un momento aquí al altar, solo unos momentos. Si tú te sientes movido por Dios, tú te sientes que la palabra te habló y tú dices: Señor, quiero guardar tus dichos para no pecar contra ti. Te invito, si quieres pasar unos momentos, poder orar por ti. La invitación está ahí, el Señor te invita y tú puedes decir: en este momento yo quiero guardar tus dichos para no pecar contra ti. Quiero guardar mi vida, mi alma, Señor, para no seguir pecando contra ti. Mis pensamientos, en lo que yo obro, en lo que yo digo, en lo que yo hago, Señor, que yo pueda guardar a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, Señor, en plena santidad, en lo que esté a mi alcance, Señor, pero sobre todo mi propia vida. Quiero guardar tus dichos para no pecar contra ti. Si has pasado aquí al frente, hermano, y tú tienes conocimiento de quién es Dios, tú habla con Dios y dile: Señor, tú conoces mi pensamiento, tú conoces mi corazón, tú eres el creador de mi vida. Ahí donde estuve en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. Tú ya me conocías, Señor. Y Padre, he ido creciendo, Señor, he pecado contra ti, en pensamiento, en palabra y en hecho, Señor, y lo reconozco y me arrepiento, Señor. Si he puesto mi mirada en alguna imagen, en algún hombre, en alguna cosa, Señor, perdóname, Señor. Si he puesto mi mirada en el horóscopo, si he puesto mi mirada en la suerte, si he puesto mi mirada en algún hechicero, Señor, perdóname, Señor. Que sé que debo de acudir al creador de la vida, que sé que debo de acudir a aquel que dio su vida por mí, y con esto me arrepiento, Señor. Que tu sangre preciosa borre, cubra y echa lo más profundo de la mar mis pecados, Señor, porque te he ofendido. Pero en esta tarde también acepto por la fe, Señor, que por gracia salvo soy por medio de la fe, y la fe puesta en Cristo Jesús. Hermanos, obedezca a Dios, obedezca su palabra. Dios tiene planes mejores que los que tú tienes, planes de bien y no de mal para aquellos que son sus hijos. Padre, en esta hora, levanta tus manos ahí en tu lugar. Los que están allá atrás, hermano, en una forma de reverencia, en una forma de solemnidad, cierra tus ojos.
que los que pasen aquí al frente no los juzgues. No digas, ay, mira, ya pasó al frente, ay, pero es que si Dios la conociera. Claro, Dios la conoce, Dios lo conoce. Dios nos conoce porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y Dios tiene tan misericordia como de ti, como de los que pasamos aquí al frente y estamos aquí no siendo dignos, pero por su sangre y su sacrificio en la cruz Él nos dio vida y vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está esta gente hermosa, esta gente, Señor, que tú la ves, que tú conoces su corazón y conoces el mío. Pero también hay hermanos allá atrás que estaban luchando entre querer o no querer pasar, Señor, pero tú conoces su corazón. Y sé que tu palabra no volverá vacía. Y los pongo en tus manos para que tu honra y gloria se manifieste en sus vidas. Bendecimos sus matrimonios, bendecimos sus hijos, Señor. Bendecimos su ser, Padre. Que la honra y la gloria sea solo para ti, papá. Que la honra, la gloria y el honor sea para ti, Señor. No es por nosotros, por nuestras buenas obras. Es para la gloria, sea para ti, Dios, en todo tiempo. Trae tu convicción de pecado, tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra trae convicción, Padre, de nuestro pecado. Sánanos y límpianos. Nos vamos de este lugar, Señor, cada uno de nosotros, escuchando tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo. Llévalos con bien, Señor. Bendice sus vidas en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar. Gracias por atender a la voz de Dios. Hermanos, no está mi hermano por ahí, pero bueno, vamos a despedir. Más bien, estamos despedidos, hermanos. Dios me les bendiga. Pasen muy buenas tardes. Amén. Pasen muy buenas tardes y que el Señor bendiga su inicio de semana a cada uno de ustedes. Amén. Salúdense, no se vayan sin regalar 2 o 3 abrazos a alguien que no está acostumbrado a hacerlo. Así que Dios les bendiga, hermanos. Pasen buenas tardes.